Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Iniciamos este mes de noviembre, en plena novena de los fieles difuntos, con el repaso semanal que cada 7 días les brindamos aquí, en la sintonía de la Radio Televisión Diocesana, para que puedan asomarse a la vida de la Iglesia que peregrina en Toledo. Pasen y tomen parte de esta discreta muestra en la que hemos seleccionado los acontecimientos y los rostros que mejor representan nuestra comunidad eclesial y se los presentamos con toda la coherencia y todo el cariño que podemos, pensando en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. Comenzamos. El señor arzobispo, al tiempo que invitaba a todos los diocesanos a la convocatoria que había hecho el Papa para celebrar una jornada de ayuno, oración y penitencia por la paz en Tierra Santa el viernes pasado, presidía él mismo la oración mensual de los jóvenes de la ciudad de Toledo en la parroquia de Santiago, que se convertía de este modo en el momento más señero de oración por la paz en torno al prelado. Don Francisco recordó a la concurrida y joven feligresía que para nosotros los cristianos la paz es siempre Cristo. Una vez más, el Papa Francisco vuelve a los pies de María, Reina de la Paz, y como en el pasado por Siria, por África y Ucrania, ahora mirando al río de violencia que tiene lugar en Tierra Santa, implora a la Madre el don de la paz. Todos sabemos que la Iglesia y el cristianismo nunca potenció ni el ojo por ojo, ni el diente por diente. Precisamente Jesús vuelve todo a la bondad del corazón y a la caridad, incluso rezando por los enemigos, pero tampoco es el momento y tampoco es evangélico de la ira santa, que también algunos contestaron al Papa. Un llamamiento que convocaba el pasado viernes a toda la Iglesia y así en nuestra archidiócesis de Toledo, el señor arzobispo presidía la oración de los jóvenes del arciprestazgo de Toledo en la parroquia de Santiago el Mayor. Nosotros, y esta sería la primera clave que creo que debemos entender todos, estamos, como dice el Papa Francisco, del bando de la paz. No significa que no tengamos cabeza para pensar, no significa que no nos posicionemos de una u otra manera. Por supuesto, no significa que podamos tener más o menos simpatía, pero la simpatía no puede ser ni con el terrorismo, ni con la guerra, ni con la muerte. La oración contó con el testimonio de un joven católico libanés, responsable del Departamento de Juventud de la Iglesia Católica del Líbano, y después tomó la palabra el señor arzobispo de Toledo, que aseguró que los cristianos estamos en el bando de la paz, porque para nosotros la paz es Jesucristo. Tenemos que apostar por esa paz, porque realmente hoy la paz exige también mucho diálogo, exige mucho escuchar, exige mucho ponerse en el lugar del otro, exige tantas cosas que el mundo de hoy pues no ayuda a nada. Por eso vamos a estar un rato escuchando al Señor en la oración, vamos a exponer el Santísimo, Él es nuestra paz. La Archidiócesis de Toledo se unía de esta manera a la convocatoria del Papa Francisco de rezar por la paz en el mundo. El pontífice presidía el pasado viernes una oración donde confió a la Virgen el destino de toda la humanidad. Al final, más de 700 personas acudieron el sábado pasado a Escalonilla para celebrar la jornada anual diocesana del apostolado de la oración. Durante más de 40 cursos pastorales, esta forma de apostolado, que invita a los cristianos a hacerse disponibles a la misión de Cristo dentro de las intenciones de oración que nos propone el Papa cada mes, ha ayudado a mujeres y a hombres a no permanecer indiferentes ante el dolor del mundo, tal y como recordó don Braulio en la Eucaristía. Más de 700 personas participaron este sábado en la jornada diocesana del apostolado de la oración que se celebró en la parroquia de Escalonilla. Le damos gracias al Señor por habernos traído a todos aquí. Es precioso pensar cómo se encuentra el corazón de Jesús al ver aquí a tantos hijos suyos, que queremos estar con Él. Y nos preparamos también para recibir todas las gracias que Él nos quiere dar en este día. El arzobispo emérito de Toledo presidió la Santa Misa donde advirtió del grave problema que sufre el hombre de hoy, al que no debemos permanecer indiferentes. El problema más gordo que tiene en este momento la humanidad
no es ni el cambio climático ni los problemas que a veces existen con la naturaleza. El problema más gordo, más serio, es que en muchas personas Dios no existe. Dios no está. La jornada finalizó con el acto eucarístico y mariano que presidió el vicario para el clero y donde se anunció que la Iglesia de los Dominicos de la parroquia de Ocaña acogerá la jornada del año que viene. Nuestro obispo auxiliar presidía el domingo la Eucaristía conmemorativa del Día de las Personas sin Hogar. Hace más de 30 años que Cáritas Española, con la colaboración de la Federación de Entidades de Ayuda a los Marginados, viene organizando la iniciativa Nadie sin Hogar, que al menos un día al año pretende hacer visible la realidad de vulnerabilidad que viven estas personas que, por carecer de hogar, se van quedando en la cuneta del camino de la vida. Don César alentó al compromiso de vida en estos temas. La Catedral Privada acogió la celebración este domingo del Día de las Personas sin Hogar. Se quiere hacer hincapié en la responsabilidad que todos tenemos de no dejar aisladas y fuera de contacto a estas personas, que por unos motivos u otros están viviendo situación de calle y no tienen un techo propio. Vivimos en una casa común, de todos y para todos, donde Dios nos regala los bienes necesarios para desarrollarnos como personas. Soñemos en un hogar para todos. ¿Podemos como cristianos aportar para solucionar la injusticia de la falta de hogar para muchas personas? Compartamos todos los recursos que tenemos a mano y abramos puertas y caminos hacia la plena integración y desarrollo personal de nuestros hermanos. El obispo auxiliar de la Archidiócesis presidía la Santa Misa, en la que recordaba, a partir del Evangelio del día, cómo los cristianos tenemos un compromiso con los demás a partir del amor al prójimo y a Dios, y hay que llevarlo a la práctica, favoreciendo la dignidad de la persona. Un compromiso que también tiene que estar en las administraciones y en el Estado. Tiene que haber una preocupación del Estado por esa dimensión social de la persona y los derechos que de ello dimanan para garantizar a todos el derecho a una vivienda digna. En primer lugar, a los que están en esa precariedad, pero en segundo lugar también para facilitar a todos, a los jóvenes o a los que están en necesidad, el acceso a esa vivienda. Pues esto para nosotros como cristianos nace de ese compromiso, amar a Dios y amar al prójimo, amar al prójimo, amar a Dios. A la celebración eucarística acudieron los responsables de Cáritas Diocesana, trabajadores y personas sin hogar que en la actualidad están acompañados por Cáritas y residen en los diferentes centros de ayuda que tiene Cáritas repartidos por todo el territorio diocesano. En sus 43 años de existencia, el albergue Cardenal González Martín ha pasado de ser un lugar que acogía a personas de paso, a transeúntes, a convertirse en un centro de apoyo y acompañamiento para los que se han quedado en la calle, un centro de reinserción social y, sobre todo, de recuperación de la autoestima para volver a salir al mundo a luchar por vivir dignamente. Este albergue, que atendió y acompañó a casi 400 personas durante el año pasado, no tiene nada que ver con las viejas ideas sobre centros para transeúntes. En 2022 llegaron a este centro de Cáritas 340 personas, hombres y mujeres en situación de calle, que como Luis, un buen día se quedaron fuera de cobertura. Pues tras la muerte de mi madre, un trabajador social del hospital me envió al albergue y estuve hablando con Virginia, con Diego y con Viviana, me hicieron una reunión y se planteó todo mi caso y gracias a ello pues se me van solucionando los temas. Cada uno llega de una manera distinta, aunque en común tienen el sinhogarismo, una realidad dolorosa y dramática que se agrava en el caso de las mujeres, que en los últimos años han ido aumentando en número de forma alarmante. No tenía trabajo, no tenía medios económicos y me quedé pues sin nada. Y entonces, bueno, pues recurrí a los asuntos sociales y a raíz de ahí, pues me trajeron aquí al albergue.
Una vez aquí el proceso es diferente. A todos se les ofrece un tratamiento personal e individualizado. El acompañamiento es integral, el que cada uno necesita, adaptado a sus necesidades y circunstancias, teniendo en cuenta que el objetivo no es quedarse, sino capacitar para poder recuperar su vida. Me han dado todo el apoyo, tanto psicológico como de los compañeros, los trabajadores, los empleados, y luego me estuve en unos pisos compartidos, viviendo aquí en Toledo, hasta que volví en el año 2021 al albergue, hasta ahora que tengo ya mi recurso ya de salud mental, que ha salido ya mi recurso, y esperando ya a marcharme ya del albergue. Actos desde los que se nos invita a compartir nuestra red, para que no se queden fuera de cobertura. Y otro reto que lleva afrontando nuestra Cáritas diocesana hace más de una década es el problema de la vivienda. El acceso a una morada digna es una de las líneas estratégicas de Cáritas de Toledo, recordando las palabras del Papa Francisco en Laudato Si. Tener vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana, que todos puedan disfrutar de una vivienda digna, adecuada, en paz y en un entorno habitable y sustentable. Alquileres elevados o el adelanto del pago de 3 meses son algunas de las causas que han provocado que el acceso a la vivienda se haya convertido en uno de los grandes factores de exclusión social. Muchas familias no pueden pagar lo que se está pidiendo actualmente en los precios de alquiler. Entonces cada vez es más la demanda de familias que no tienen o cómo pagar el alquiler o no encuentran alquileres porque los requisitos que actualmente las condiciones que están poniendo está siendo muy difícil, incluso para familias normalizadas. El programa de vivienda de Cáritas diocesana cumple 10 años, donde ofrecen una atención integral y un acompañamiento que lo hacen único frente a otro tipo de ayudas. Más de 500 familias han pasado por este recurso, que cuenta con 3 modalidades. La primera de ellas son viviendas propiedad de Cáritas, en Toledo, Talavera de la Reina y también en Oropesa. Otras son conveniadas con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y por último, también ofrecen ayudas económicas a familias que no pueden hacer frente al alquiler de sus viviendas. Las dificultades que nos estamos encontrando en Cáritas es la salida de esas familias que ya están preparadas para salir al mercado libre, pues no encuentran vivienda. Entonces la verdad es que desde aquí hacemos un llamamiento a aquellos caseros que tengan o aquellas personas que tengan viviendas libres y que realmente se lo quieran ofrecer pues a una familia en el que ha tenido un acompañamiento, están ya preparados para el mercado libre y poder pagar sus alquileres. La Fundación Amancio Ortega y Cáritas Española han puesto en marcha la iniciativa Una vivienda, un hogar, dirigida a paliar los problemas de exclusión social provocados por el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables. Este acuerdo durará 24 meses. La Fundación aportará 15 millones de euros que permitirán mejorar la situación de unas 15.000 personas. Gracias a la Fundación de Amancio Ortega ha donado a Cáritas Española una cantidad de dinero para poder ayudar a pagar alquileres y suministros de familias que estén en una situación en dificultad. Es verdad que en Cáritas estamos recibiendo mucha demanda de familias pues totalmente normalizadas, pues porque tienen hipotecas y se han quedado sin empleo o han tenido que cerrar sus propias empresas. 37 familias se han beneficiado del programa de vivienda de Cáritas diocesana en lo que va de año y se han ofrecido ayudas por valor de 22.822 euros. Un recurso desde el que Cáritas ofrece no solo un techo, sino un hogar, una nueva oportunidad para comenzar de cero. A lo largo de estos últimos meses hemos dedicado algunos momentos a hablar de Santa Teresa de Lisieux. Estábamos en su año jubilar, hemos tenido la oportunidad de tener diversos ponentes que nos han ido ilustrando sobre distintas facetas o distintos aspectos de su espiritualidad. Recuerdan también al padre Secundino Castro. A pocos meses para cerrar el jubileo, en torno a la figura de esta santa, el Papa Francisco nos ha regalado una exhortación apostólica. Para hablar de ella
Y un poco para rematar y recoger todo lo que se ha vivido a lo largo de este año, tenemos el gusto de tener esta noche a don José María Alsina Casanova. Don José María, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias una vez más por haber acudido a... Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es el superior general de la Hermandad de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y también es un buen conocedor de ¿Por qué esta cercanía? ¿Por qué esta especie de dedicación que ha tenido por la figura de Santa Teresita, José María? Nuestra hermandad tiene como un elemento fundamental y como especial maestra, ¿no?, y protectora a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no?, porque nuestro apostolado está de alguna manera encaminado a dar a conocer el amor del corazón de Cristo, ¿no?, lo más importante de nuestra vocación como sacerdotes, como apóstoles, y Santa Teresita tiene un particular toque para estos tiempos, para darnos a conocer este misterio del amor misericordioso del corazón del Señor. De todo el elenco de documentos que va publicando el Papa Francisco, ha llamado especialmente la atención, tal vez ha quedado un poco discreto, la publicación de esta exhortación apostólica. Es la primera vez que el Papa dedica una exhortación apostólica a un santo, más allá de la que hizo con motivo de la figura de San José. ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón por la que cree que ha querido poner el Santo Padre el ojo sobre Santa Teresita y dedicarle estas páginas? ¿Cuándo se presentó, además? La exhortación apostólica nos llamó la atención porque se publicó el día 15 de octubre. Y digo que llamó la atención porque todos pensábamos, el Santo Padre ya había anunciado que iba a publicar una carta, pues que iba a publicar el día 1 de octubre, que es la fiesta de Santa Teresita, ¿no? Pero el Papa lo ha dicho y lo escribe en la exhortación apostólica, que ha querido salirse de esa fecha y publicarla el 15 de octubre por dos razones. En primer lugar, para que todo lo que es el mensaje espiritual de Santa Teresita esté guardado como tesoro, ¿no?, dentro de la Iglesia, ¿no? Forma parte del tesoro espiritual de la Iglesia. En segundo lugar, y también llama la atención porque ha querido mostrar a Santa Teresita como un fruto granado de la obra de la santa reformadora española Santa Teresa de Jesús, ¿no? En línea con Santa Teresa. El Papa abunda, o por lo menos de alguna manera consagra, algo de lo que hablamos nosotros hace un año, cuando vino aquí a presentar un poco todo lo que era el jubileo, poco más o menos un año, hace unos cuantos meses, que es, se trata de una santa pues que está en el corazoncito de mucho pueblo fiel y que además ha ido jalonando el pontificado o por lo menos los pontífices han ido poniendo el ojo sobre todo en ella, y hay por tanto pues numerosas reseñas por parte de santos padres, ¿no es así? Sí, el Papa ha querido insertarse en toda la tradición de la Iglesia al escribir esta exhortación apostólica y de hecho en el número 6, ¿no?, dedica a hacer todo un elenco de lo que los papas han ido diciendo desde León XIII, que fue el Papa de Santa Teresita, el Papa que recibió a Santa Teresita porque ella quería entrar a los 15 años en el Carmelo, cosa que no estaba permitido, y fue el que la recibió. Luego fue ya quien leyó una vez que murió Santa Teresita la historia de un alma y se quedó admirado, ¿no? Después de León XIII llega Pío X, el Papa recoge aquí como San Pío X también ya conoce historia de un alma, la había leído en francés pero también le llega en italiano y dice que es una de las santas más grandes de los tiempos modernos, una afirmación muy fuerte, ¿no? Benedicto XV es el Papa de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y fue el que declaró las virtudes heroicas de Santa Teresita. Y un elemento bonito, no lo pone aquí en la exhortación, ya le llegó, que había muchos soldados en el frente que distribuían estampas de Santa Teresita y que se producían milagros, ¿no?, de soldados que no eran heridos por milagros de Santa Teresita y que después de la guerra muchos fueron a dar gracias a Lisieux por haber sido curados, protegidos, pero tanto el bando aliado como el bando de los alemanes. Luego llega el Papa Pío XI, que va a ser quien la vaya a beatificar el 23 y el 25 la va a canonizar, la va a llamar estrella de su pontificado, la estrella de su pontificado. Pío XII, Pío XI también la proclama patrona de las misiones. Pío XII también es el que bendice, no estando presente, pero envía una locución a Lisieux para la bendición de esa basílica impresionante que hay en Lisieux. Y luego el Papa no lo nombra aquí, pero esta mañana yo buscando así algún detalle, el Papa Juan XXIII era muy devoto de Santa Teresita y le pega, y le pega a un hombre tan sencillo, ¿no? La citaba en muchas ocasiones, ¿no?, y decía que a ella había que acudir de una manera muy especial. Dice que hablaba de la gran Teresa, Santa Teresa, y la pequeña, dice, la pequeña tiene muchas cosas que decirnos también, ¿eh? Luego llega Pablo VI, que hay un detalle muy bonito que recoge aquí el Papa,
que es que fue bautizado el mismo día que murió Santa Teresita. Y estas cosas de la providencia de Santa Teresita ofreció los últimos momentos de su vida por los niños que iban a ser bautizados aquel día, entre los cuales estaba el Papa Pablo VI. Juan Pablo II, Juan Pablo I, muy poquito tiempo, aquí no lo cita, Juan Pablo II fue el Papa que la proclamó doctora de la Iglesia en el año 1997. El Papa Benedicto XVI tuvo una locución hablando de ella y dijo, y llama la atención que lo diga además Benedicto XVI, que estaba llamada a ser maestra de teólogos, él que era un gran teólogo, pues decía que había que acudir a ella como maestra de teólogos. Y por último, el Papa Francisco, sabemos del cariño que le tiene personal, porque es una historia larga la que tiene el Papa Francisco con Santa Teresita, las rosas que le pide, pero luego aparte él, yo creo que lo ve, ¿no?, como algo que pertenece al corazón de lo que es su mensaje, que es este mensaje del amor misericordioso. Ha querido no solamente canonizar a sus padres, sino que también darnos esta carta que llama la atención, que no está dedicada a Santa Teresita, sino a la confianza en el amor misericordioso de Dios. Sí, sí. Por eso, tal vez otra de las novedades, una exhortación apostólica dedicada a un santo, a una santa en concreto, más allá de la de San José, y la manera de titularla, la ha titulado en francés, que es muy sorprendente, acostumbrados como estamos, de manera casi ininterrumpida, a títulos en latín. Lo ha llamado C'est la confiance. Sí, ha querido recoger la expresión de Santa Teresita. Esta expresión está en una carta que dirige a su hermana, Sor María del Sagrado Corazón, que es respuesta del manuscrito B, donde dice Teresita a su hermana, dice, la confianza y nada más que la confianza nos podrá conducir al amor, ¿no? Y el Papa ha querido poner en el centro del mensaje la confianza con este subtítulo, que es el que hace entender la confianza, que es en el amor misericordioso de Dios. Dice el Papa al hilo de todo esto, después de poner en contexto, de alguna manera, cómo justificar esto no es una excentricidad, es en lo que ha estado la Iglesia probablemente en los últimos 100 años. Hará bien la Iglesia en poner el ojo, poner atención en el mensaje de Santa Teresita. ¿Cómo lo va desglosando el Papa? ¿O cuál le parece que es el meollo de todo lo que aporta la Santa? El Papa desde el principio dice que es importante, ve necesario, ¿no?, recordar y profundizar, utiliza la palabra profundizar en el mensaje espiritual de Santa Teresita. Y él lo que va a hacer es desgranar los elementos fundamentales de este mensaje, que es el caminito, pero desde una perspectiva que es muy personal, y cuando hablo personal, no personal como persona, sino como Papa, que es el aspecto de la misión. El Papa desde el principio, con la Evangelii Gaudium, pone a la Iglesia en ese dinamismo misionero que ya viene, ¿no?, pues de la Evangelii Nuntiandi, ¿no? La Iglesia tiene que salir, ¿no?, ir a buscar, ¿no?, a los que están fuera, a las periferias, ¿no? Y ve el Papa Francisco que Teresita nos muestra el alma de la misión. Para emprender este camino, la Iglesia tiene que ir a Teresita para saber dónde está el alma de la misión. Que es probablemente lo que más le llama la atención al Papa Francisco, probablemente lo que dices, el muy de hacia afuera, o de salir al encuentro, no tanto en el caminito, sin despreciar el caminito, como la actitud misionera de la Santa. Es probablemente lo que más le llama la atención al Papa. O sea, yo creo que el Papa, evidentemente, se ha fijado en Santa Teresita como misionera, pero el Papa va mucho al alma de Santa Teresita, porque el Papa sabemos que es un hombre profundamente espiritual y él lee, ¿no?, este mensaje de Teresita como el lugar donde hay que beber para que la Iglesia sea verdaderamente misionera, ¿no? Ahora explicaremos un poquito más cómo lo va desgranando, pero yo creo que sí es verdad, esa dimensión misionera del Papa, pero luego también ese aspecto espiritual que el Papa Francisco regala a la Iglesia, de la importancia de vivir una profunda vida interior para que la misión sea auténtica. Dice el Papa textualmente, en una frase muy coherente con su manera de explicar las cosas, y que pues a veces ha costado entenderla o ha habido que mirar en todos los aspectos. Dice el Papa textualmente, la evangelización se realiza por atracción y no por proselitismo o presión. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí lo ha recogido con Santa Teresita y yo creo que es el lugar de todo su magisterio donde lo ha explicado con más profundidad, porque lo ha dicho muchas veces, ¿no? Incluso a veces hemos podido ver a gente que lo ha interpretado mal, ¿no? Bueno, es que ¿qué quiere decir? Que no hay que ser misioneros, por el amor de Dios. El Santo Padre está siempre diciendo que tenemos que ser misioneros, ¿no? Pero el Papa habla del modo de ser misioneros, que es el modo propio de la Iglesia, ¿no?, que es el del enamorado, ¿no? El que está enamorado pues comunica lo que tiene en el corazón, ¿no? Y Santa Teresita esto lo vivió de una manera muy particular
siguiendo además esa perspectiva que ella recoge de ese texto, el Cantar de los Cantares, que aquí el Papa ha recogido, ¿no? Atráeme y correremos, atráeme y correremos. Dice que el alma que es atraída por el amor de Dios atrae, dice, de la misma manera que un torrente de agua desemboca en un océano, ese alma que es atraída hace que todo lo que va con ella desemboca en ese océano del amor de Dios. Bien, aquí hay un texto que me parece que es una maravilla, ¿no? Que cita aquí el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, del manuscrito C, ¿no? Donde queda resumido esto, ¿no? De Teresita. Esa es mi oración. Yo pido a Jesús que me atraiga a las llamas de su amor, que me una tan íntimamente a Él, que sea Él quien viva y quien actúe en mí. Siento que cuanto más abrase mi corazón el fuego del amor, con mayor fuerza diré, atráeme. Y que cuanto más se acerquen las almas a mí, pobre trocito de hierro, si me alejase de la hoguera divina, más ligeras correrán tras los perfumes de su amado, porque un alma abrasada de amor no puede estarse inactiva. Aquí está el corazón de la misión, ¿eh? Hombre enamorado que comunica lo que tiene el corazón, que es el amor a Dios. Y aunque es lo que más atrae a la sensibilidad del Papa Francisco, esta actitud, este celo misionero, no dejamos de entenderlo desde lo que se habla siempre que nos acercamos a la figura de la Santa de Lisieux, que es el caminito, ¿no? Y el caminito que tiene como origen la humildad. Lo hemos hablado aquí también con el Padre Castro y con tantos otros, la humildad. ¿Cómo enfoca todo esto el Papa? ¿O si abunda en todo esto? El Papa, desde el principio, en el capítulo 2, nos dice que el alma, ¿no? de esta confianza es el caminito. Ya la misma palabra caminito, ¿no? Caminito, quiere decir camino que se estrecha, pequeñito, pequeñito, sí. Ya nos habla de muchas cosas, ¿no? Y para Teresita esto de caminito, ¿qué significa? Que para poder pasar por ahí hay que hacerse pequeños, hay que hacerse pequeños, ¿no? Entonces la humildad, entendida en Teresita desde esa visión tan teológica, ¿no? Es la comprensión de que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas, ¿eh? Esa es la humildad. A veces parece como que la humildad es yo no valgo para nada, y eso muchas veces falta es orgullo, de autoestima, ¿no? Es orgullo, porque mucha gente que va diciendo por ahí, no, Teresita la humildad la pone en el lugar cristiano, que es la humildad, es esa virtud en la que nos reconocemos ante Dios como somos criaturas, ¿no? Y muy amados, ¿no? Y por eso Teresita describe la humildad con esta expresión que también le dirige a su hermana, ¿no? Está en el manuscrito. Lo que le agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza, ¿no? Aquí el Papa recoge también un texto precioso de Santa Teresita. Dice, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto, muy corto, por un caminito totalmente nuevo, ¿no? Y desde esa experiencia de su pobreza, Teresita va a descubrir en qué consiste, por tanto, el ir a Jesús, dejarme llevar por Él. El que se hace pequeño se dispone para que Dios actúe en él, ¿no? Y ella encuentra una imagen, que es la del ascensor, ¿eh? Por eso escribe, dice, de la misma manera que los ascensores nos suben, ella había visto algún ascensor en los viajes que había hecho, entonces nosotros los vemos habitualmente, pero ella había visto algún ascensor, que le había llamado mucho la atención. Y entonces ella, con esta imagen del ascensor, encuentra la respuesta a ese deseo que tenía de saber cómo llegar a Jesús. Dice, mi ascensor serán tus brazos, oh Jesús, ¿no? Es decir, el que se hace pequeñito se deja coger por Jesús, ¿no? Que nos lleva hasta lo más profundo de su corazón. Como una madre, ya coge esos dos textos, ¿no? Como una madre acaricia a sus hijos, dice Isaías, o que bien en Proverbios, ¿no? Venid a mí, los pequeños, venid a mí los pequeños. De manera que la humildad es el paso imprescindible, acaso sea el primer paso, la humildad, para adquirir confianza, ¿no? Para crecer en confianza, que como decías, pues es el título de la encíclica y probablemente lo que está un poco en el centro de todo. En el principio la humildad, al final el celo evangelizador o el celo misionero, pero en el centro la confianza. ¿Confianza en qué? ¿En quién? Y confianza en cuántos aspectos de la vida. Bien, el Papa, cuando comienza la encíclica, dice, solamente con esta expresión, la confianza y nada más que la confianza, Santa Teresita era digna de ser declarada doctora de la Iglesia. Y además que lo diga así, ¿no? Costó el doctorado de Santa Teresita, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta expresión quiere decir que el que confía lo tiene todo, ¿no? El que confía ama, el que confía ama, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde está la explicación de la confianza en este caminito, ¿no? El que es pequeño
y pone su mirada en Dios, pone la mirada en ese padre, en esa madre, ¿no? Esa es la imagen de Dios que tiene Teresita, se pone en sus manos y sabe que le va a llevar a buen puerto, ¿no? Sí. Eso es la confianza. Y entonces, cuando él habla de la confianza, la desarrolla en esa dimensión que es integral, que lo integra todo, que se llama el abandono, ¿no? Dice, cuando uno confía en todas las dimensiones de su vida, dice el Papa, entonces se abandona, ¿no? Entonces, el abandono no es algo que, bueno, que se refiere solamente a algún aspecto de mi vida, sino que el que se abandona en todo, ¿no? Y por eso la persona que vive abandonada, ¿no?, en las manos de Dios, a veces ha interpretado este abandono como una actitud, bueno, pues ya no hago nada. Y el Papa aquí también lo explica, ¿eh? El Papa dice, no, el que se abandona no es el que no hace nada, sino aquel que confía plenamente en que Dios es el que lo hace todo, con mi colaboración. Habla aquí de los méritos, habla de la colaboración humana, pero no pone su confianza en sus fuerzas, en lo que yo he hecho, en mis cualidades, sino que la confianza la pone en la acción de la gracia. Y aquí el Papa subraya un elemento fundamental del caminito, que es la primacía de la gracia. En la vida cristiana es Dios el que mueve al hombre. Evidentemente, nosotros los católicos eso lo afirmamos con toda claridad, ¿no? Tenemos que colaborar, pero si Dios no nos mueve no podemos hacer nada. Pero por otro lado, cuando sabemos que Dios nos mueve, entonces es cuando nos podemos colaborar. Y la colaboración nuestra consiste en confiar. En la confianza. También se habla del doctorado de Santa Teresa, o por lo menos sale a relucir, por lo menos su excelencia dentro de la reflexión eclesial, dentro de la espiritualidad eclesial, se habla de ella, que es un tema muy recurrente siempre que se habla de la figura de Santa Teresita. Yo recuerdo al padre Secundino, cuando estuvo aquí recientemente, de se ha vendido más libros que todos nosotros juntos y todas aquellas cosas. Habla el Papa también de su excelencia. ¿En qué consiste este doctorado de la ciencia del amor, del que habla el Papa Francisco, que recoge de pontificados anteriores? O sea, el que de alguna manera se refirió a Santa Teresita como la doctora de la ciencia del amor fue Juan Pablo II en la carta apostólica con la que la proclama doctora de la Iglesia, ¿no? Es la doctora de la ciencia del amor, ¿no? Bien, aquí el Papa, en este desarrollo que va haciendo el caminito, primero nos habla de la humildad, de la confianza, va a llegar al cauce, que es el amor, ¿no? Y va a explicar el Papa en qué consiste precisamente esta ciencia del amor de Santa Teresita, ¿no? Está como muy resumida en los epígrafes de este tercer capítulo en el que él entra, ¿no?, en este misterio del amor. El primer capítulo, el primer epígrafe, la caridad como trato personal de amor. Es decir, Teresita aprende la ciencia del amor tratando personalmente con Jesús, ¿eh? Y hay una expresión de Teresita, corazón a corazón, corazón a corazón. Ella le dice, esta expresión está aquí recogida, le dice a su hermana, que había estado en un viaje en París, yo no veo la devoción al corazón de Jesús como los demás, sino que la veo como un corazón a corazón, un cœur à cœur, ¿eh? Un intercambio de amor con Jesús, ¿no? Ahí Santa Teresita aprende lo que es el amor, ¿eh? Ella ve pues cómo Jesús tiene sed de amor contemplando la cruz, ¿no? Y dice, y yo quiero corresponder a esa sed de amor que tiene Jesús, ¿no? Ese sería como el primer aspecto, ¿no? Responder al amor. El segundo aspecto, en el que el Papa aquí se va a centrar de esta ciencia del amor, el amor más grande, la mayor sencillez, ¿eh? El amor Teresita lo entiende como algo que estamos llamados a vivir todos, ¿eh? Aquí hay un elemento que es fundamental, ¿no? En la doctrina de la Iglesia, pues a partir del Vaticano II se ha reforzado mucho, que es la llamada universal a la santidad, ¿no? ¿En qué consiste la santidad? En la vocación, en el amor, que es lo fundamental, ¿no? Y Teresita dice, esto todos lo podemos vivir, todos lo podemos vivir. Y donde nuestra vida cotidiana, ¿eh? Y por eso el Papa utiliza esta expresión que me parece muy luminosa, el amor más grande, la mayor sencillez. Incluso tiene aquí una expresión que llama la atención, dice, es la vida mística, esto es la vida mística, porque la santidad es la vida mística. Este es un tema que se habló muchísimo, la famosa cuestión mística, ¿no? Parecía como que la vida mística es solamente los fenómenos extraordinarios. No, sí. La vida mística es la vida según la acción de los dones del Espíritu Santo, la vida de santidad. Dice, esta es la vida mística, que aun privada de fenómenos extraordinarios, se propone a todos los fieles como experiencia diaria de amor, ¿no? El Papa aquí antes había subrayado que esto de dónde brota del bautismo, ¿no? Todos estamos llamados a vivir esta vocación en virtud de que estamos bautizados, ¿no? Bien, y aquí cita el ejemplo de la Virgen, que es quien nos ha mostrado cómo vive esta vocación del amor en medio de la sencillez de la vida, ¿no? Santa Teresita siempre decía que ya no le gustaban las predicaciones de los sacerdotes de su tiempo sobre la Virgen porque la ponían como ahí muy arriba, ¿no? Porque hablaba mucho de sus prerrogativas, que estaba bien, pero dice, es que yo la veo tan sencilla la Virgen. Y de hecho, en mayo del 97, 1897, le queda muy poquito para morir a Santa Teresita, dedica una de las poesías más preciosas que tiene, que está dedicada a la Virgen, y el Papa recoge este trocito, yo simplemente cito el principio que dice, yo sé que en Nazaret
madre llena de gracia, viviste pobremente sin ambición de más, ni éxtasis, ni raptos, ni sonoros milagros. Tu vida embellecieron, reina del santoral. Es decir, que la vida mística no consiste en éxtasis, en raptos, sino en vivir una vida sencilla como la vive María. Y la tercera parte de esta ciencia del amor es en el corazón de la Iglesia. Aquí también el Papa recoge ese texto maravilloso, ¿no?, del manuscrito de Tobé, cuando Teresita anda buscando cuál es su vocación, iba diciendo que quiere ser mártir con el martirio más grande, que no ha sufrido ningún mártir, y llegar a la cruz, al lugar más lejos de la tierra, y doctor y sacerdote para hacer bajar a Jesús. Bueno, empieza, parece que Teresita hay un momento que se vuelve loca, ¿no?, diciendo todo lo que quiere ser, ¿no? Dice, yo buscaba, pero no había ninguna de estas vocaciones que acabara de satisfacer el deseo que yo tenía, hasta que cogí a San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 13, y vi que la Iglesia era como un cuerpo que tenía diversos miembros, que tenía un corazón. Y dice, ahí, que está recogido, encontré mi lugar. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo ser el amor. Mi vocación es el amor, ¿no? El Papa recoge esto y dice, ¿dónde debemos de vivir el amor? ¿Dónde debemos de vivir esta vocación? En la Iglesia. Y aquí dice algo muy importante el Papa, y me parece como muy indicado para estos tiempos. Dice, tenemos que aprender a mirar a la Iglesia no desde los pecados y las miserias de la institución eclesiástica. Además utiliza la palabra institución eclesiástica, ¿no? Que está muy bien, porque a veces decimos la Iglesia es pecadora, no, la Iglesia es santa, y el Pablo dice, la hemos de mirar desde su corazón ardiente, que es donde vivía Teresita. Una palabra también muy importante del Papa. Muy bien, y en medio de todo esto que estamos viviendo, en medio del sínodo, con tantos temas pendientes, con tantas urgencias, el Papa está convencido que Santa Teresita provocará una lluvia de rosas. ¿A qué se refiere el Papa con todo eso? ¿O qué es lo que el Papa apunta que tal vez necesitemos de parte de la Santa? Yo creo, por lo que veo y que he leído aquí en la exhortación apostólica, ¿no?, el Papa llama mucho la atención porque le da un título nuevo a Santa Teresita, que es doctora de la síntesis, ¿no? De la síntesis, ¿no? Y dice que está llamada a iluminar su mensaje, no solamente a teólogos y a moralistas, también a pastores. O sea, como que tiene que iluminar Teresita. Primera rosa, que yo creo que el Santo Padre le pide, ¿no?, que sepamos vivir lo esencial. Santa Teresita nos ayuda a vivir lo esencial. Que lo esencial no quiere decir que no haya cosas que a veces no son esenciales, que si caen, cae lo esencial. A veces al Papa se le interpreta un poco así, ¿no? Se dice, no, es que no insisten. No, pero el Papa está como yendo al alma de la Iglesia, ¿no? Al alma de la Iglesia, que es el amor, ¿no? Por eso es la doctora de la síntesis, ¿no? Y luego, el Papa desgrana de alguna manera como este aspecto, en el número 52, en elementos por los que él considera que Teresita tiene un mensaje para estos tiempos, ¿no? Los leo un poquito porque me parece que es muy iluminador. Dice, en un tiempo que nos invita a encerrarnos en los propios intereses, Teresita nos muestra la belleza de hacer de la vida un regalo. En un momento en el que prevalecen las necesidades más superficiales, ella testimonia la radicalidad evangélica. En un tiempo de individualismo, ella nos hace descubrir el valor del amor que se vuelve intercesión. En un momento en el que el ser humano se obsesiona por la grandeza y por nuevas formas de poder, ella señala el camino de la pequeñez. En un tiempo en el que se descarta a muchos seres humanos, ella nos enseña la belleza de cuidar, de hacerse cargo del otro. En un momento de complicaciones, ella puede ayudarnos a redescubrir la sencillez, la primacía absoluta del amor, la confianza, el abandono, superando una lógica legalista eticista que llena la vida cristiana de observancias o preceptos y congela la alegría del Evangelio. En un tiempo de repliegues y cerrazones, Teresita nos invita a la salida misionera, cautivados por la atracción de Jesucristo y del Evangelio. De tal manera que a mí me parece que el Papa le encomienda a Teresita toda la inquietud de su pontificado. Porque aquí encontramos como resumidas las cosas en las que él ha insistido continuamente. Dice, todas estas cosas que yo entiendo que el Espíritu Santo pide para la Iglesia, se las encomienda a Teresita para que las vivamos. Estas son las rosas que pide Francisco para la Iglesia para estos tiempos. Muy bien, pues lo dejamos ahí emplazado. Está publicada, ¿verdad?, por Paulinas, me da la impresión, y la pueden encontrar fácilmente también, me da en internet. Sí. Tiene que haber PDFs por ahí ya. Y le invitamos a la gente a que se acerque, que la lea. No, las exhortaciones apostólicas no son muy amplias, ¿verdad? Son lecturas más bien... Y además que uno piensa que lo que el Papa quiere es que con esta exhortación vayamos a Teresita, ¿no? Y yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer. Aparte de leer la exhortación, acercarnos luego a leer especialmente Historia de un alma y luego las demás cosas, ¿no? Pero uno conoce esto
cuando se acerca a ella y cuando trata con ella, que también es muy importante. Estamos empezando este mes de devoción por todos los santos, todos los difuntos. ¿En qué nos podría ayudar la lectura, la figura de Santa Teresita? ¿En qué nos puede ayudar a vivir la espiritualidad de este mes de noviembre? Santa Teresita tiene su mirada siempre puesta, como todos los santos, en el cielo, ¿no? Muy en la tierra, porque Santa Teresita de beata no tiene nada, ¿no? Sino que vive con los pies en el suelo, pero con la mirada puesta y su corazón en el cielo. Y hay algo que llama mucho la atención de Teresita, es la relación que tiene con los santos, ¿no? Especialmente con sus hermanitos, ¿no? Sabemos que Teresita tuvo 4 hermanos que murieron muy prontito y les encomendaba muchas cosas. Una de las cosas que les encomendó, varias cosas, pero una cosa, ella tuvo una enfermedad espiritual que se llama los escrúpulos, y ella dice que sus hermanitos del cielo le curaron de esto, ¿no? Luego también ella se va a encomendar de una manera muy especial a sus padres, ¿no? Claro que se les tiene un cariño muy especial. Pero hay un momento de la historia de Santa Teresita que llama mucho la atención, que es cuando ella pasa la noche oscura. Ella pasa la noche oscura 18 meses. Ella estaba ahí en un momento de mucha tentación y de mucha purificación, y deseaba tener un sueño, ¿no? Cuenta Teresa que tuvo un sueño, escuchó Jesús esa petición, ¿no? Y de repente se le apareció en el sueño varias religiosas, ¿no? Entre las cuales había una que se acercaba, ¿no? Y que le levantaba el velo, estaban con el velo puesto, y que la envolvía en su velo y que le sonreía, ¿no? Dice, esa religiosa era la Beata Ana de Jesús, la Beata Ana de Jesús, fundadora del Carmelo en Francia, ¿eh? Que Teresa dice que claro, me dio mucha alegría pensar que ella me miraba con ese cariño, pero no porque le mirara a la Beata Ana de Jesús, porque ella dice, esa hermana, yo prácticamente sabía muy poco de ella. Se debe hablar poquito en el Carmelo de Francia de la Beata Ana de Jesús. Pero el caso dice, si me miró con este cariño la Beata Ana, que yo conozco poco y trato poco, ¿cómo me tendrán que mirar todos los moradores del cielo que me quieren tanto, ¿no? Y esto le llenó de confianza. Por un lado, yo creo que nos ayuda mucho en este mes de noviembre que vamos a empezar, este mes de los santos, nos ayuda mucho a saber que en el cielo están aquellos que nos quieren tanto. Y también a pedir por las almas del purgatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque pedimos para que aquellos que hemos querido tanto y que pueden estar en el purgatorio, para que pronto nos puedan mirar con ese cariño de los santos desde el cielo. Muchísimas gracias, don José María, por habernos acompañado a lo largo de este jubileo. Intuyo que se abrirán nuevos jubileos, nuevas ocasiones jubilares, y también le pediremos que nos ayude a situar y a vivir de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. A vosotros. Cada 2 de noviembre la Iglesia Católica conmemora a todos los fieles difuntos, a todos aquellos que han partido hacia el encuentro de Dios y a todos los que aún se encuentran purificando en el purgatorio. El señor arzobispo presidió la misa en la capilla de la Virgen del Sagrario de la Catedral Primada, en la que quiso animar a todos, al Cabildo, a la Cofradía de la Caridad y a los fieles reunidos, a rezar por el eterno descanso de quienes han fallecido, con la esperanza de que todos, en el día que no conoce final, nos podamos reunir en el amor infinito de Dios. 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. El señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa en la capilla de la Virgen del Sagrario de la Catedral Primada. Miembros de la Cofradía de la Santa Caridad y del Cabildo han participado en esta Eucaristía, en la que el prelado toledano ha denunciado que se ha secularizado la muerte y la centralidad de la Eucaristía se ha perdido. Después de la pandemia, de una manera un poco, me parece a mí, preocupante. Ya hemos acostumbrado a una muerte casi sin Dios, casi sin Eucaristía, casi sin duelo, casi sin nada ni nadie. Por eso yo creo que es importante ese reto que tenemos nosotros, ¿no? Para sobre todo pensar que eso que decía preciosamente también Calderón de la Barca en La vida, es el gran teatro del mundo, ¿no? Él explicaba y decía una frase bellísima también: al final de la vida el que se salve sabe, y el que no, no sabe nada. En su homilía, don Francisco Cerro Chávez ha afirmado que los cristianos creemos en la vida eterna y en Cristo, vivo y resucitado. Afirmemos a Cristo vivo y resucitado, y vivamos precisamente estos temas pensando en que vamos a ser examinados en el amor, es decir, en cómo hayamos vivido, la coherencia que hayamos tenido también en nuestra vida. Por eso es tan importante cuando se saca a veces al cristianismo de que por pensar en la vida eterna se olvidó del mundo, de los pobres, de los que sufren. Eso es una de las calumnias más de las que se pueden echar contra el cristianismo, porque no es verdad, no es verdad.
Que no me digan a mí que no creía en la vida eterna la Madre Teresa de Calcuta y en Cristo resucitado, y vivió solo para los pobres, más pobres de los pobres. Finalmente ha reconocido que rezar por nuestros difuntos y ofrecer eucaristías por ellos es un gesto de caridad único. Los obispos españoles celebraron una asamblea plenaria extraordinaria centrada en la cuestión de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, partiendo de 2 puntos: la valoración del informe del Defensor del Pueblo y estudiar la solicitud para ampliar el plazo de entrega del informe privado que encargó la propia Conferencia Episcopal. El episcopado y toda la Iglesia española se han mostrado sorprendidos por la extrapolación que se ha hecho de una encuesta adjunta al informe que no se corresponde con la verdad ni con la realidad de las cosas. La asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española se prolongó durante más de 5 horas. En la reunión participaron 88 obispos, 31 de forma presencial y 57 por videoconferencia. También asistieron el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego, el secretario general y la secretaria general adjunta, Silvia Rozas. Los 2 únicos puntos del orden del día giraban en torno a los abusos cometidos por miembros de la Iglesia, con 2 referencias: el estudio y valoración del informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 27 de octubre y la ampliación de plazo de entrega para presentar el informe por parte del despacho Cremades. El cardenal Omeya reconocía ante los medios de comunicación cómo la realidad de los abusos, que no se puede circunscribir únicamente a los miembros de la Iglesia, duele y sorprende la extrapolación de los datos realizada. Nos duele el hecho de esos abusos dentro de la Iglesia, pero a la vez nosotros creemos que esta extrapolación no corresponde, porque realmente, si seguimos las cuentas matemáticas, yo creo que estaríamos todos metidos en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo creo que eso no está bien hecho, nos parece a nosotros desde nuestra percepción. Entre los acuerdos adoptados en esta plenaria está la elaboración de un itinerario para implementar las recomendaciones incluidas en el informe del Defensor del Pueblo. Algunas de ellas ya son una realidad en la Iglesia española a través de las oficinas del Defensor del Menor. Este itinerario se presentará en la próxima asamblea plenaria de noviembre. Los obispos insisten en que, junto a la responsabilidad de la Iglesia en la comisión de los abusos, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia. Los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta. Por ello, todas tienen que participar en la reparación a todos los niveles de las víctimas. Si se constituye un fondo para reparar por parte de las autoridades públicas, que estaremos dispuestos a colaborar en ese fondo si hay una integración también de los otros aspectos, de los otros ámbitos donde hay abusos, pero que si eso no fuera así, la Iglesia, como de hecho ya está haciendo, tendría su proceso de reparación integral para las propias víctimas. Con respecto a la auditoría encargada al despacho Cremades y Calvo Sotelo, los obispos han escuchado la solicitud y la motivación para la ampliación del plazo de su auditoría. Será en la plenaria de noviembre cuando se tome la decisión sobre esta encomienda. A lo largo de esta asamblea plenaria extraordinaria, Monseñor Joan Enric Vives informó sobre la invitación cursada por el Dicasterio para el Clero a los miembros de la asamblea plenaria para ser informados sobre las conclusiones del trabajo realizado por los obispos que realizaron la visita a los seminarios de España. Acogeremos lo que nos digan. Yo creo que seguro que algunas cosas las hacemos bien y otras que tendremos que rectificar, como es normal en la vida y en todas las instituciones y en todas las personas. O sea que en eso adelante. La visita a Roma será el próximo 28 de noviembre. La Organización Diocesana de la Catequesis está íntimamente unida a la conciencia evangelizadora de nuestra Iglesia local, a la situación misionera del cristiano en el momento presente y al reconocimiento del carácter comunitario de Iglesia diocesana
como elemento fundamental de la catequesis. Para este curso, nuestra Delegación Diocesana de Catequesis quiere iniciar y dar estabilidad al ministerio del catequista, sin dejar atrás la celebración del segundo Congreso Diocesano que tienen ya muy perfilado para finales del mes de noviembre. Presentar la belleza del sacerdocio de Jesucristo en la Iglesia es uno de los objetivos principales de la Delegación de Catequesis en este curso 2023-2024, un año que asumen bajo el lema de la propuesta pastoral Testigos de la Misericordia Divina. Una delegación que cuenta con otro sacerdote al frente como subdelegado episcopal, estudiante de catequética en la Universidad de San Dámaso. Reconoce así el valor de la catequesis en nuestra vida cristiana. Es un servicio, ¿no?, que la Iglesia ofrece, ¿no?, la catequesis, pues no solo para que los niños adquieran unos conocimientos, una mentalidad, ¿no?, sino para que verdaderamente se hagan cristianos, ¿no?, para que verdaderamente tengan un encuentro con el Señor y para que su vida pues quede interpelada, ¿no? Como citas destacadas en este curso, a finales del mes de noviembre, el segundo Congreso Diocesano de Catequesis. Va a ser el segundo Congreso de Catequesis, que lo tendremos ahora el 25 de noviembre. El tema del Congreso de Catequesis este curso va a ser el catecumenado de adultos da luz a la iniciación cristiana de niños. Entonces, poder como bascular o expresar, exponer ese proceso en la iniciación cristiana desde el catecumenado, ¿no? En torno a la fiesta de San Enrique de Asó, patrono de los catequistas españoles y modelo sacerdotal, la celebración de encuentros de catequistas por arciprestazgos y el 24 de febrero, encuentro de confirmados. Son dos de las actividades que propone la Delegación de Catequesis junto a la puesta en marcha de las escuelas de catequistas. El año pasado tuvimos 11 escuelas de catequistas. Este año tenemos que seguir proponiéndolas en otros arciprestazgos. La idea de la escuela de catequistas es o bien interparroquial o bien arciprestal, ¿no?, según la conveniencia o según las necesidades, la facilidad, ¿no?, de los catequistas. Una vez al mes un encuentro en el que ya hay un temario que este año vamos a seguir todos, ¿no? El 16 de marzo será el encuentro de niños de la iniciación cristiana en el Seminario Menor y los meses de abril y junio se celebrarán las jornadas de formación sobre oratorios con niños en las que participará el padre Gonzalo Carbó, completando la agenda de la Delegación Diocesana de Catequesis, distintas tandas de ejercicios espirituales a lo largo del curso en Urda, Toledo y Talavera de la Reina. Las Jornadas Católicos y Vida Pública son una iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas que consiguieron una amplia difusión tras la relevancia alcanzada por los Congresos Católicos y Vida Pública que se llevaban realizando desde el año 99 en la ciudad de Madrid. El Centro de Propagandistas Católicos de Talavera de la Reina organizan sus 5ª Jornadas Católicos y Vida Pública que tienen lugar estos días bajo el lema Proponemos la fe, transmitimos un legado y que contará con la intervención de nuestros prelados. Los retos de los católicos en la Iglesia actual de España es el tema de la conferencia que ofrecerá don Francisco Cerro Chaves en el marco de las 5ª Jornadas Católicos y Vida Pública que se celebran en Talavera de la Reina. El Centro Cultural Rafael Morales acoge este encuentro bajo el lema Proponemos la fe, transmitimos un legado. Sigue la estela del Congreso de Católicos y Vida Pública que la Asociación Católica de Propagandistas organizó justo el año pasado, ¿no?, que es sobre todo insistiendo en lo que supone hoy el gran reto, la transmisión de la fe, que es también pues herencia de un legado que hay que traspasar, vamos a decir así, a las nuevas generaciones. La Orden de Malta, como una institución de fe y caridad al servicio de los más necesitados, es uno de los temas que se presentarán durante el sábado, junto al testimonio de cómo se vive la fe en los medios de comunicación y las redes sociales, y la música del grupo Trigo 13. Una aportación interesante de estas jornadas va a ser la presencia de algunos influencers que a través de las redes sociales están haciendo presente el Evangelio. Por ejemplo, Fray Marcos, que se hizo muy famoso en el MasterChef y que es un verdadero influencer desde el Evangelio y tratando de comunicar la alegría de la fe.
Las virtudes cristianas en el ejercicio de la medicina y la transmisión de la fe a los jóvenes son los temas de las conferencias de estas jornadas, que el sábado por la tarde concluirán con la celebración de la Santa Misa a las 8 de la tarde, que estará presidida por el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica eclesial. Ya saben que pueden volver a visionarla en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Pasen una muy buena semana. Nosotros le dejamos con un extracto musical de la misa de Requiem de la parroquia Santo Tomé, que como todos los 2 de noviembre cuenta con la participación de la capilla musical de la Diócesis de Toledo, que para esta ocasión ejecutaron la misa Subtuam Misericordiam. Nosotros les esperamos aquí en el mismo sitio y a la misma hora para darles más y mejor información de nuestra iglesia local. Hasta la semana que viene, que sean felices.